Morí durante 26 minutos dentro de mi propio coche, y cuando regresé no podía dejar de llorar. No era por el dolor ni por el susto, sino porque Jesús me mostró que el 92% de los cristianos que creen estar seguros caminan hacia la condenación por un pecado que practican cada día sin darse cuenta. No es adulterio, no es mentira, no es robo. Es algo que probablemente hiciste hoy sin notarlo, tan habitual que se volvió invisible. Y cuando vi las almas sufriendo por ello, personas que iban a la iglesia, servían, cantaban, comprendí el peso terrible de aquellas palabras. De verdad. Lo vi. Temí. Antes de que todo sucediera, yo pensaba sinceramente que había triunfado en la vida. Mi nombre es Jim Bodford, y durante años fui el tipo de hombre al que muchos admiran. Coches, propiedades, negocios que no dejaban de crecer. Dinero entrando, decisiones firmes, una imagen impecable. Creía que aquello era señal de fortaleza, de mérito, de que estaba haciendo las cosas bien. Y poco a poco me convencí de que no necesitaba nada más. Ni a Dios. Ni guía. Ni verdad. Mi esposa oraba por mí, pedía a Dios que tocara mi corazón, pero yo escuchaba sus palabras como quien oye algo lejano, amable, pero irrelevante. Vivía como si fuera dueño de mi destino, como si la eternidad fuese un territorio que yo podía administrar. Y confundí esa soberbia con valentía. Lo que en realidad era pura ceguera. Mientras celebraba mis logros, algo dentro de mí se iba apagando. Lento. Silencioso. Y yo, demasiado ocupado conmigo mismo, no veía nada. Cuando la enfermedad apareció, intenté mantener la fachada. La fuerza, la disciplina, el control. Aumenté los medicamentos, ignoré el dolor, escondí el miedo. Decía que todo pasaría, que pronto volvería a mi ritmo. Pero cada día destruía un poco más de lo que yo creía ser. No entendía que aquello era un aviso. No comprendía que Dios estaba permitiendo que mis certezas se desmoronaran una a una. Hasta que la fuerza se me agotó. Hasta que el dolor se volvió insoportable. Hasta que respirar dejó de ser algo natural y se convirtió en un acto desesperado. Y aún así, ni entonces imaginaba lo que estaba a punto de vivir. No sabía que toda mi vida sería puesta delante de mí con una claridad brutal. No sabía que Jesús me mostraría quién era realmente. Mucho menos estaba preparado para escuchar el juicio que él tenía sobre la forma en que había vivido. La enfermedad llegó como un ladrón silencioso, quitándome todo aquello que yo creía tener bajo control. Al principio fueron dolores extraños, pequeños fallos en los músculos, un cansancio que atribuía al trabajo, a los viajes, a noches sin dormir. Pero pronto comprendí que algo mucho más serio estaba ocurriendo. El síndrome de Guillain-Barré empezó a devorar mi cuerpo como un fuego invisible. Mis piernas fallaban, mis manos pesaban, los nervios ardían por dentro. Era como si una corriente eléctrica recorriera cada rincón de mí. No había descanso. No había tregua. Y aún así me repetía que pasaría, que solo era una etapa, que un hombre fuerte no se deja vencer por el dolor. Pero me estaba quebrando. Mi esposa lo veía. Lo sufría. Rezaba. Ella intentaba sostenerme, pero mi orgullo me impedía aceptar su ayuda. Decía que no necesitaba nada. Que podía con todo. Que siempre había podido. Que Dios no tenía por qué intervenir. Que yo solucionaría aquello, como si pudiera dominar la propia destrucción de mi cuerpo. Pero cada día me arrastraba más hacia un abismo. Y cuanto más sufría, más rabia acumulaba. Rabia contra la enfermedad, contra mi cuerpo, contra la vida, contra Dios. Me convertí en un hombre amargo, duro, irascible. Y ella, con un susurro cansado, seguía orando para que Dios me quebrara. Oí esa oración. Y dentro de mí, me burlé. ¿A mí? ¿Quebrarme? Imposible. Hasta que lo imposible sucedió. Estaba solo en el coche. Quise inspeccionar un terreno, aun sabiendo que apenas podía sostenerme. Pero la arrogancia siempre habla más fuerte cuando el alma se cierra. Me senté, intenté respirar hondo, forcé una especie de sonrisa. Y, de repente, sentí que algo dentro de mí se apagaba. Primero la respiración. Luego la visión.
Era como si el aire hubiese sido arrancado del mundo, como si el interior del coche se llenara de agua. Intenté inhalar, pero nada entraba. Nada. El pánico me envolvió. La presión, el ahogo, ese terror que no deja espacio para ningún pensamiento. Y entonces comprendí que no había salida. Ni fuerza. Ni tiempo. En aquel último instante, cuando la oscuridad me rodeó, cuando el cuerpo cedió y mi orgullo finalmente se deshizo, grité. No fue un grito de fe. Fue un grito desesperado, roto, de alguien que por fin reconoce que ha perdido. Dios, perdóname. Fueron las últimas palabras que logré pronunciar antes de que todo se borrara. Después, silencio. No un silencio normal. Era como si el mundo entero hubiese dejado de existir. No había cuerpo. No había tiempo. No había yo. Sentí la ausencia total de vida, como si me hubieran arrancado de mí mismo. Y, sin cuerpo, sin aire, sin control, comencé a caer. No físicamente, sino de otra manera. Caía hacia algo que no comprendía, algo que me llamaba con una fuerza que no podía resistir. Y todavía no tenía idea de lo que me esperaba al otro lado de ese abismo. Cuando el silencio lo cubrió todo, comprendí que no era un silencio normal. Era ausencia total de vida. Un vacío que ningún ser humano puede experimentar mientras respira. No había dolor, pero tampoco había cuerpo. No había peso, pero tampoco suelo. Simplemente existía en un lugar donde existir no tenía sentido. Y durante un instante pensé que soñaba. Pero aquello era más real que cualquier día vivido en la tierra. Sentí que algo me arrastraba. No hacia arriba, ni hacia abajo, sino hacia un lugar que mi mente humana no podía describir. Era como ser separado de mí mismo, arrancado de todo lo que antes había llamado yo. Y mientras esa fuerza me guiaba, supe que no estaba regresando. Estaba siendo conducido. La oscuridad comenzó a retirarse, no a desaparecer. Se abría como un velo, dejando espacio a algo inmensamente mayor. Mi visión espiritual se despertó, y me encontré en un entorno que no era físico, pero tenía forma, profundidad y presencia. Un lugar donde cada color parecía vivo, donde cada rayo de luz tenía peso, donde cada sombra parecía consciente. A mi derecha, se extendía un campo inmenso de una belleza imposible. Flores con colores que no existen aquí. Un aire que parecía cantar. Una paz que traspasaba todo. Pero a mi izquierda. La transición era brutal. Las tonalidades vivas se volvían opacas, después apagadas, después muertas. El verde se convertía en marrón, el marrón en amarillo enfermo, el amarillo en un gris sin alma. Hasta que solo quedaban tinieblas. Tinieblas con peso. Tinieblas que respiraban. Tinieblas que me observaban. Una advertencia silenciosa envolvió mi espíritu, pero aún así miré. Y lo que vi jamás lo olvidaré. A lo lejos, un abismo inmenso. Un precipicio sin fondo donde la oscuridad parecía moverse como humo consciente. Y en ese humo, criaturas. Formas. Ojos llenos de un odio absoluto. Ojos que parecían conocer mi nombre. Era como si me reconocieran. Como si hubieran estado esperándome. Mi espíritu retrocedió. Sin explicación, supe que ese lugar reflejaba el destino que yo mismo había construido. Y una verdad dolorosa se clavó en mí: yo no pertenecía al lado de la luz. Entonces sentí otra presencia. Una tan intensa que todo a mi alrededor se inclinó ante ella. No la veía aún, pero la sentía. Santidad. Autoridad. Justicia. Y amor. Un amor tan puro que se volvía insoportable para un alma marcada como la mía. 3 seres aparecieron. Ángeles. No como en los cuadros, sino como seres tejidos de luz viva. Se situaron a mi alrededor. No para retenerme, sino para protegerme. Protegerme de aquello que me llamaba desde el abismo. De lo que, por justicia, me correspondía. Me sentí pequeño, expuesto, conocido por completo. Y aún así, sostenido. Me elevaron.
No como quien levanta un cuerpo, sino como quien guía a un espíritu herido. Y mientras ascendíamos, me acercaba a una luz que no parece luz, sino vida. Una luz que ningún ser humano puede soportar sin quebrarse. Una luz que lo ve todo, lo revela todo, lo juzga todo. Yo sabía quién estaba allí antes de verlo. Mi espíritu lo reconoció. Mi orgullo cayó. Mi pasado se deshizo. Mi alma tembló. Estaba siendo llevado a la presencia de Jesús. Y comprendí, con una certeza devastadora, que toda mi riqueza, mis conquistas, mi poder, no significaban nada ante lo que él estaba a punto de decirme. Cuando los ángeles me llevaron hacia la luz, mi espíritu tembló. No era miedo normal. Era la sensación de estar desnudo ante alguien que lo ve todo, hasta lo que intentamos ocultar de nosotros mismos. Supe que estaba ante Jesús antes de verlo. La luz que lo rodeaba era viva, casi palpable. Y cuando por fin alcé la mirada, entendí que no estaba solo ante el Hijo de Dios. Estaba ante la verdad sobre mí. No dijo mi nombre con dureza. Lo dijo con conocimiento. Con profundidad. Como alguien que siempre vio mi interior. James. Una sola palabra. Pero dentro de ella estaba toda mi vida. Todos mis años. Todas mis decisiones. Mi alma entera quedó expuesta. Intenté hablar, pero no pude. En esa luz, la mentira es imposible. Jesús levantó la mano, y el entorno cambió. No era recuerdo. No era visión. Era la realidad vista como Dios la ve. Di mi vida. No como yo la contaba, no como la justificaba, sino como realmente era. Y el impacto fue inmediato. Me vi como un hombre que creía ser bueno, justo, trabajador. Pero la luz mostró lo que yo siempre había negado: mi corazón pertenecía a otro Dios. Jesús me miró con una tristeza tan pura que me quebró por dentro. ¿Qué hiciste con la vida que mi padre te dio? No era acusación. Era diagnóstico. Una pregunta cuya respuesta ya conocía, pero que no podía pronunciar. Vivía para mí. Para mi comodidad. Para mi éxito. Para mi gloria. La verdad retumbó dentro de mí como un trueno silencioso. Entonces Jesús tocó algo frente a nosotros. Apareció el registro espiritual de mi vida. Mis horas. Mis días. Mis pensamientos. Mis deseos. Todo ordenado con exactitud. Y lo primero que vi fue el peso de mi tiempo. Años enteros dedicados al trabajo, al dinero, al estatus. Y a Dios. Migajas. Minutos distraídos. Restos. El tipo de devoción que nunca transforma a nadie. La clase de fe que no es fe, sino costumbre vacía. Jesús habló con suavidad, pero con una autoridad que penetraba todo. Este es el pecado que destruye a millones. El pecado que parece pequeño, pero consume el alma por completo. El pecado que la mayoría practica cada día creyendo que es normal. Mi espíritu se estremeció. Sabía lo que iba a decir. No era adulterio. No era mentira. No era robo. Era aquello que yo consideraba una virtud. Aquello que todos aplaudían en mí. Aquello que yo confundía con fuerza. Idolatría. Una sola palabra. Simple. Profunda. Mortal. No la idolatría de imágenes, sino la idolatría del yo. Del éxito. Del control. De la autosuficiencia. Había puesto mi trabajo en el trono que corresponde a Dios. Vivía como si no necesitara al Creador. Ese era mi pecado. Mi verdadero pecado. Y Jesús reveló algo aún más devastador: este es el pecado por el cual la mayoría se pierde. El pecado que parece inofensivo, pero que separa al alma de mí. Entonces me mostró algo que rompió cualquier defensa. Vi a personas que conocía. Personas que iban a la iglesia, que cantaban, que parecían firmes. Pero en sus registros espirituales la verdad era la misma: Dios recibía lo que sobraba. Lo que no estorbaba.
Lo que quedaba después del trabajo, del estrés, del éxito. Vi almas cargadas con el peso de sus prioridades equivocadas. Vi vidas desgastadas por el deseo de conquistar más. Vi caminos que empezaban con «yo puedo» y terminaban con «yo perdí». Jesús añadió, por eso tantos están en peligro. Porque adoran sin saberlo. Sirven sin confesarlo. Viven para el éxito y solo me buscan cuando el éxito se derrumba. Sentí un golpe interior. Era la primera vez que entendía la profundidad de mi caída. Y mientras esa revelación se abría paso en mí, Jesús mostró el registro de mi corazón. Y allí no había duda. Yo había convertido el éxito en mi Dios. Y entendí, con una claridad dolorosa, que estaba más cerca del abismo de lo que jamás imaginé. Cuando Jesús me mostró el registro de mi vida, creí que aquello sería lo más doloroso. Pensé que nada podría herirme más que ver mi propio corazón expuesto ante su luz. Estaba equivocado. Lo que vino después no fue sobre mí. Fue sobre los demás. Sobre aquellos que caminaron a mi lado sin que yo viera su verdadera condición. Personas a las que admiré, respeté, incluso consideré ejemplos. Y, sin embargo, estaban perdidas sin saberlo. Jesús extendió la mano y el entorno cambió. Vi lugares conocidos, oficinas, casas, iglesias. Personas que habían formado parte de mi vida. Pero no estaban como yo recordaba. Estaban atrapadas. No físicamente, sino espiritualmente, encadenadas a lo que habían adorado en vida. Era como si cada uno hubiera quedado ligado para siempre a aquello que ocupó el centro de su corazón. Vi a un hombre que siempre consideré íntegro. Responsable, trabajador, admirado. Pero allí, frente a la verdad, estaba sentado ante un escritorio que nunca se vaciaba. Montones de documentos aparecían sin cesar. Pilas infinitas. Intentaba avanzar, pero la mesa se llenaba una y otra vez. Jesús dijo, dedicó su vida al éxito, convencido de que lo hacía por su familia. Pero nunca me puso en primer lugar. Ahora está preso del Dios que sirvió. Vi a una mujer que cantaba en la iglesia. Oraba. Participaba. Pero allí, su boca se movía sin voz. Intentaba adorar, pero no podía. Sus ojos mostraban un miedo profundo. Jesús dijo, me buscaba solo cuando necesitaba algo. Yo nunca fui su Señor. Fui una herramienta. Vi jóvenes. Muchos. Rodeados de pantallas, metas, exigencias. Agotados. Vacíos. Ansiosos. Jesús añadió, nunca les enseñaron a buscarme. Solo les enseñaron a rendir. Y luego vino la visión que cortó mi alma. Mi esposa. La vi de rodillas. Lloraba en silencio. Un llanto viejo, sostenido, lleno de años de lucha. Allí, en la luz de Jesús, comprendí todo. Su soledad. Su fe resistente. Su dolor callado. Jesús dijo, ella te amó con paciencia. Rezó por ti cuando tú la ignorabas. Pidió que yo quebrara tu corazón no por rabia, sino por amor. Porque sabía que, si yo no te alcanzaba, te perderías. Mi espíritu se quebró. ¿Cómo pude ser tan ciego? Pero Jesús no terminó. Vi mi casa. Vi conversaciones que nunca tuve. Vi silencios que causé. Vi oportunidades que destruí con mi ausencia. Mi presencia física nunca apagó mi ausencia emocional y espiritual. Yo estaba, pero no estaba. Daba cosas, pero no me daba a mí mismo. Compraba comodidad, pero negaba cuidado. En la luz de Jesús, vi que mi familia cargaba heridas que yo nunca quise ver. Entonces Jesús abrió otro registro, mis prioridades. No mis palabras. Mis prioridades reales. Y allí estaba escrito, con una claridad imposible de negar, James amó el éxito por encima de mí. No había excusa. No había argumento. Toda mi vida, todo mi esfuerzo, todo mi orgullo, eran nada ante aquella frase. Jesús habló con dolor y autoridad, así es como muchos se pierden.
trabajan, acumulan, vencen, pero no me conocen. Sirven al trabajo, al dinero, al reconocimiento. Y solo me buscan cuando todo cae. En ese momento entendí. El abismo que yo vi antes no era una metáfora. Era el destino construido por elecciones repetidas. Cada decisión sin Dios me empujaba. Cada justificación me cegaba. Cada victoria sin Él me alejaba. Entonces comprendí, el infierno no es solo un lugar. Es un camino. Y yo ya estaba en él desde hacía mucho tiempo. Cuando pensé que ya había visto suficiente como para desmoronarme por dentro, Jesús me mostró algo que no tenía que ver con mi alma, sino con quienes habían vivido bajo el peso de mis decisiones. Era como si dijera, ahora verás el fruto de la vida que escogiste. Y lo que vino después fue más duro que cualquier juicio sobre mí. Primero vi a mi esposa. No como la mujer agotada que me acompañó en la enfermedad, sino como alguien que sostuvo sola la carga espiritual del hogar. La vi sentada al borde de la cama, rezando por mí noche tras noche. Rezando mientras yo la ignoraba. Rezando mientras yo celebraba mis logros vacíos. Rezando mientras mi orgullo crecía. Jesús dijo, ella te sostuvo cuando tú te olvidaste de mí. Pero llevó dolores que nunca quisiste ver. Aquello me atravesó. Después vi mi ausencia. No física, sino interior. Vi a mi esposa cenando sola mientras yo resolvía negocios al teléfono. Vi cumpleaños a los que no asistí. Vi viajes cancelados porque algo urgente me llamaba. Era como mirar, desde fuera, la ruina del hombre que yo creía ser. Y lo peor era darme cuenta de que siempre pensé que hacía lo mejor. En la luz de Jesús, quedó claro, trabajaba para mí, no para ellos. Entonces, la visión cambió. Vi el futuro. No un futuro simbólico. Un futuro real, lo que me esperaba si continuaba en el mismo camino. Vi mi llegada al hospital. Vi médicos corriendo. Vi el monitor apagándose. Vi a mi esposa perdiendo las últimas fuerzas mientras la vida me dejaba. Y esta vez no había retorno. No había misericordia. No había segunda oportunidad. Vi el funeral. La sala llena. Empresarios, conocidos, gente que me admiraba. Todos hablando de la carrera, de los logros, de los negocios. Pero nadie hablaba de Dios. Nadie hablaba de fe. Nadie hablaba de almas transformadas. Era un funeral elegante y vacío. Jesús dijo, así terminaría tu historia. Mucho aplauso. Ningún fruto. Vi a mi esposa saliendo, con los ojos completamente vacíos. Vi la soledad cayendo sobre ella como un peso insoportable. Y comprendí algo devastador, ella nunca quiso riqueza. Nunca quiso lujo. Quiso solo un marido presente. Y yo no lo fui. Vi a mi hija adulta, con una tristeza profunda en la mirada. Una tristeza que nunca percibí mientras vivía. Ella creció sin mí. Creció sin mi cuidado. Creció aprendiendo a no esperar nada. Y allí entendí que la perdí mucho antes de morir. Vi a mi hijo. Un respeto frío en los ojos. Un ejemplo distante. Como si estuviera aprendiendo conmigo exactamente lo que no debía seguir. Jesús dijo, los hijos siguen al Dios de sus padres. Y tú adoraste el éxito. Mi espíritu casi se rompió. Pero Jesús no terminó. Vi mi casa años después. Una casa silenciosa, triste, llena de recuerdos que no curaban. Una familia fragmentada. La fe desgastada. Los lazos corroídos por el tiempo que yo nunca quise ofrecer. Y en el centro de todo, la verdad final, mi muerte no sería el fin del dolor, sería el comienzo. Jesús entonces dijo, con voz firme, este sería tu legado. Una vida llena de logros, y un final sin gloria. Y todo porque adoraste lo que no puede salvar. Y, en ese instante, comprendí el tamaño de la tragedia que yo estaba construyendo sin verlo. Cuando la última visión de mi futuro se desvaneció, yo estaba roto. No quedaba orgullo en mí. Ni excusas. Ni defensas.
Solo una conciencia dolorosa de lo que había sido, y de lo que estuve a punto de perder para siempre. Entonces Jesús hizo algo que jamás olvidaré. Se acercó. Y cuando su presencia envolvió mi espíritu, sentí algo que no existe en la desesperación ni en la culpa: misericordia. No sabía si merecía aquello. En realidad, sabía que no. Pero aún así él habló como quien devuelve la vida a alguien que ya no tiene nada. James, esto no ha terminado. Su voz no era dura. Era firme. Llena de verdad. Llena de un amor que no disimula, pero transforma. Un amor que revela y reconstruye. Los ángeles se aproximaron. Parecía que el propio ambiente respiraba. Y Jesús continuó: regresarás. No para seguir con tu vida, sino para empezarla de nuevo. Y volverás no para ti, sino para advertir. Esas palabras me atravesaron. Hasta entonces yo creí que mi destino estaba sellado. Jesús extendió la mano, y algo como un sello de propósito tocó mi alma. Hay cambios que deben comenzar de inmediato. Entonces vi, delante de mí, una serie de mandamientos espirituales. No órdenes frías, sino pasos de vida. Era como si estuviera reescribiendo mi historia. Primero vi mis mañanas. Todas. Cada una vivida sin él. Ocupadas, ansiosas, entregadas al trabajo. La primera hora del día me pertenece. Esa frase fue un golpe suave, pero profundo. Porque mostraba cómo había dado al trabajo lo que debía ofrecer a Dios. Luego vi mis días interminables. Horas acumuladas, semanas devoradas, años consumidos por la obsesión de producir. Trabajarás, pero no serás esclavo. Y entendí, en un instante, que toda mi vida había sido una esclavitud vestida de ambición. Después vi mis noches. Vi mi figura sentado solo, revisando papeles mientras mi familia dormía. Vi llamadas tardías, reuniones sin sentido, preocupaciones que corroían mi alma. Guardarás el descanso. Y comprendí que el descanso no es un lujo, es una orden del cielo. Jesús me mostró entonces a mi esposa. A mis hijos. Al tiempo que nunca les di. Priorizarás personas por encima de proyectos. Casi me derrumbé. Porque sabía lo mucho que había fallado en eso. Luego vi mi profesión. No como motivo de orgullo, sino como herramienta. Usarás lo que sabes para servir, no para elevarte. Y comprendí que el éxito, sin Dios, no tiene valor alguno. Por último, Jesús dijo algo que grabó fuego en mi espíritu: regresarás con un propósito. Testimoniarás lo que viste. Advertirás a los que están ciegos como tú estabas. El tiempo es breve. Entonces sentí que algo me arrastraba de vuelta. Una fuerza poderosa, irresistible. Dolor, casi físico, atravesó mi conciencia mientras regresaba al cuerpo. Era como volver a un espacio pequeño después de ver la eternidad. Mi visión se nubló. Mi respiración vaciló. Voces. Gritos. Máquinas. Desperté en el hospital. Los enfermeros se sobresaltaron cuando comencé a hablar. Gritaba, lloraba, temblaba. No por dolor físico, sino por todo lo que había visto. Mi esposa entró, derramándose al verme respirar otra vez. Y supe, en ese instante, que nada volvería a ser como antes. Había regresado. Pero ya no era el mismo hombre. Cuando mi conciencia aún oscilaba entre la eternidad y mi cuerpo, Jesús dio el paso final hacia mí. No era un movimiento físico, era algo que atravesaba el alma, como si estuviera revelándome la última verdad que yo necesitaba enfrentar. Y entonces escuché su voz con una claridad que ninguna palabra humana puede reproducir. James, escucha. Esto es lo que está ocurriendo ahora en la Tierra. El entorno cambió. La luz se abrió como un velo, y dentro de ella aparecieron imágenes. Miles. Como si el mundo entero estuviera expuesto ante nosotros. Vi iglesias llenas, cultos animados, personas cantando, sirviendo, levantando manos. Y mientras observaba, Jesús dijo algo que estremeció mi espíritu: la mayoría no me adora a mí. Se adoran a sí mismos.
Entonces reveló el número. 92%. La frase cayó en el espacio espiritual como un trueno sin sonido. 92% de los que dicen seguirme están en peligro. No por pecados escandalosos, sino porque me han dejado fuera de sus corazones. Sentí cada palabra como un golpe. Las imágenes seguían. Vi personas que conocía. Vi multitudes. Vi cristianos convencidos de estar seguros, pero atrapados en sus propias prioridades. Cantan sobre mí, pero viven para sí. Piden mi bendición, pero no renuncian a su trono. Jesús no hablaba con ira. Hablaba con dolor. Y entonces vi la escena más intensa. Vi el juicio. No las llamas. No el castigo. Vi el instante de la verdad. Ese momento en que cada persona queda desnuda ante la luz de Cristo y descubre, sin defensa posible, a quién adoró realmente. Vi personas confiadas acercarse. Personas que hacían obras, que servían, que decían conocerle. Pero cuando la luz examinaba sus corazones, algo terrible sucedía. La verdad emergía. Y muchos temblaban. Jesús dijo, pronunciaron mi nombre, pero nunca me entregaron el corazón. Y vi la sentencia espiritual que tantas almas escucharon, no te conozco. No era enojo. No era grito. Era verdad absoluta. Y quien la oía sabía, de inmediato, que era justa. Yo temblaba. Porque comprendí que yo habría escuchado lo mismo. No por ser un hombre perverso, sino porque viví como si Dios fuera opcional. Entonces Jesús me miró directamente. Sentí mi ser entero estremecer bajo aquella mirada. James, has visto el camino que estaba siguiendo. Y viste el destino de muchos que viven como tú vivías. Dio un paso espiritual hacia mí y añadió, vuelve. Habla. Advierte. El tiempo se está acabando. Aquellas palabras se grabaron en mí como fuego. Era la llamada final. El propósito por el cual regresaría. Y en el instante en que la eternidad y el tiempo se tocaron, sentí el tirón definitivo. Una fuerza me arrancó de su presencia, devolviéndome al cuerpo, devolviéndome al mundo. Y mientras caía de regreso a la vida, una última frase resonó. Cuenta lo que viste. Antes de que sea tarde. Cuando desperté en el hospital, no podía dejar de llorar. No era por el dolor ni por el susto. Era porque sabía lo que había visto. Sabía lo que había estado a punto de oír. Y sabía que, si Dios no me hubiera detenido en aquel mismo instante, yo habría escuchado las mismas palabras que quebraron tantas almas, no te conozco. Durante días intenté comprender por qué Él me devolvió. Porque me dio una segunda oportunidad cuando yo nunca le di la primera. Pero cuanto más pensaba, más claro era todo, Él me devolvió porque no quería que me perdiera. Y porque tenía algo que decir. Algo que debía compartirse mientras todavía hay tiempo. Vi cristianos caminando hacia la condenación sin darse cuenta. Vi personas seguras, religiosas, constantes, pero vacías. Vi corazones saturados de preocupaciones, de metas, de deberes. Corazones que reservaban para Dios solo lo que sobraba. Y recordé lo que Jesús me dijo en medio de la luz, la mayoría me busca, pero no me entrega el corazón. Desde ese día nada volvió a ser igual. No pude seguir viviendo para mí. No pude continuar con la misma vida, con los mismos hábitos, con la misma ceguera. Cada mañana, cada decisión, cada gesto, todo tenía un peso eterno. Porque sabía cuán cerca estuve del abismo. Y sabía que muchos caminan hacia él sin verlo. Por eso estoy aquí. Por eso cuento lo que vi. Por eso abro mi historia sin reservas. Porque la advertencia que Jesús me dio no era solo para mí. Era para todos los que viven como yo vivía. Para los que dicen, Señor, Señor, pero adoran otro Dios en silencio. Para los que confunden éxito con bendición. Para los que sacrifican presencia por ocupación, fe por costumbre, amor por rendimiento. Y la pregunta que Jesús me hizo sigue resonando en mi alma cada día. ¿Qué has hecho con la vida que Dios te dio? Ahora, esa pregunta es para ti.